Ahora pasamos a otros elementos, a otra tipología de puentes. Esto lo que mencioné allá atrás son algunos viaductos de los que me ha tocado participar. Ahora, ¿en qué otra zona usamos elementos postensados? Aquí muestro un puente. Este puente es como una viga acartelada, pero se construye por segmentos. Se construye por segmentos en voladizos sucesivos, se le llama de esa forma, y en esta zona tiene una dovela de pila, luego tiene otras dovelas, y estas dovelas son piezas prefabricadas y lleva unos cables de preesfuerzo. Si ven la trayectoria de los cables, lo que hace es seguir el diagrama de momento de una viga en voladizo. Luego otro tema importante es que lleva una dovela. Esta dovela aquí pues cierra el puente, ¿no? Y se le llama dovela de sierra. Aquí dovela de pila y estos acá son dovelas de izquierda, derecha, perdón, derecha, izquierda, ¿no? Y llevan numeración así como se ve acá. Perdón, aquí tenía, a ver. Un puente en doble voladizo, pues lleva cables de postensado. Este es el puente San Marcos. Realmente, pues, en doble volado, pues, porque tiene voladizos en ambos lados, lleva unos cables de preesfuerzo y lleva también un cable de continuidad. El cable de construcción lo que hace es lo siguiente, ¿no? Tener esta trayectoria, pues, lo que trata de hacer es pues tanto controlar deformaciones en los extremos de los voladizos y restar el momento máximo durante construcción. Después de que ya hayan colocado la dovela del cierre, lo que sucede finalmente es que es una viga continua, ¿no? Como cualquier viga continua, pues tiene su diagrama de momento, como ya sabemos, ¿no? Tiene algo de momento positivo en esta zona. Entonces, lo que se hace es colocar un cable de lado a lado para, pues para cerrar esa parte e intentar coser esta zona. Ese cable, como su nombre lo dice, pues se le llama cable de continuidad. Y el tablero se revisa por torsión, por cortante, por lo que ya sabemos, ¿no? Flexión fuera en ambos ejes, ¿no? Una sección transversal del puente, pues como lo pudieron ver en la diapositiva anterior, es que tiene una sección muy pequeña en la zona central y en la zona de dovela de pila, pues es donde podemos llegar a tener el mayor peralte. Históricamente, esta tipología de puente es para claros más grandes, de los más grandes que el récord mundial es de 220 metros entre columnas. O sea 110 metros de voladizos sucesivos. Obviamente el peralte en esta zona viene siendo como 13 o 14 metros. Lo que decía un poco allá atrás es que pues lo que hace el cable de postensado es intentar coser la parte donde vamos a tener esfuerzos de tensión. Aquí lo estoy diciendo muy rápido, pero el análisis que se hace para este puente realmente es muy complejo, ¿no? Hay que considerar el flujo plástico, la parte no lineal del concreto, la deformación del concreto, que depende esencialmente del módulo de elasticidad, que todos sabemos que el módulo de elasticidad, pues, no hay reglamento que le atine, ¿no? Es algo muy complejo. Entonces, todo eso se debe de revisar. Y la temperatura, todo lo que influye en un elemento en elementos preesforzados. Pues, como pueden ver, pues tiene esos ductos para alojar el cable de pretensado. Pues aquí, por ejemplo, en una seccional, pues aquí tiene la zona de anclaje y la trayectoria del cable, donde alojamos, un grupo de cables, ¿no? En la zona de dovela de pila, pues hay dos formas que lo ejecutan. Una es que meten cable de preesfuerzo, o sea, lo hacen totalmente isostático, meten un cable de preesfuerzo en esta solución que se ve acá, ponen el cable de preesfuerzo en esta zona y lo que hace, pues, es estabilizar la dovela de pila en fase de construcción. Y por aquí lleva un apoyo temporal. Esta solución también, esa es una, la otra es esta, donde se construye de manera monolítica.
la dovela de pila. El armado como la demanda en la zona de dovela de pila, pues le llegan fuerzas de preesfuerzo que son muchas toneladas por todos lados, se diseña finalmente con el método de puntal y tensor, porque es un macizo de concreto, ¿no? Que le llegan muchas fuerzas, y el armado comúnmente pues viene siendo de esta forma. Y en construcción se ve así una dovela de pila, pues aquí se ven los ductos, bueno, no se ve bien, pero por aquí están los ductos de preesfuerzo. Pues también otro tema que se hace en este puente es que se diseña todo, ¿no? La cimbra, una combinación de madera con metal, etcétera, ¿no? Luego tenemos otro tipo de puente, el puente de cimbra autodeslizante. Este puente, pues, lo que comúnmente se hace es que se construye, se coloca la armadura espacial, como lo pueden ver acá, en la parte posterior, en el extremo superior de la columna. Lleva, desde luego, unas zonas para anclar esta armadura. Se coloca la armadura y sobre la armadura se coloca la cimbra de construcción del tablero. Sobre la cimbra, pues ya hacen el colado y colocan el cable de pretensado o postensado que se ve de esta forma. Entonces, este es el viaducto 4 del Tren México-Toluca. Aquí, pues esta foto es de OHL, la constructora. Por aquí pongo el proyectista del tablero, Berkis Train. El proyecto, cuando tocaba asistir a reunión, eran como 7 u 8 empresas, ¿no? Nosotros hicimos el diseño desde el apoyo sobre la pila hacia abajo. Todo el tablero lo hizo otra empresa. Entonces, en este proyecto estuvimos alrededor de 2 años. Bueno, aquí se ve en la zona en una trave postensada, lo que veíamos inicialmente en esta conferencia es que la zona de anclaje lo ponen sobre los apoyos, y en este caso no. Colocan la zona de anclaje en esta zona y avanzan a un L tercio o L cuarto para poder generar continuidad en esta zona. Entonces, eso es la diferencia entre el tablero usando este método de construcción. Pues aprovechando que vemos este puente, pues algo que también se hizo es postensar el tope sísmico. Como pueden ver, la autocimbra que se ve acá, pues es como una armadura espacial. Se va recorriendo y necesita pasar justamente a los lados del tablero, ¿no? O sea, si viendo esta zona, por aquí pasa el autocimbra y tienen que colocar cimbra en esta zona para poder colar el tablero. Entonces, si han ido a la Marquesa, pues inicialmente esta columna se ve sin tope sísmico, ¿no? Entonces, sin embargo, dejaron unos agujeros para poder postensar el tope sísmico. El tope sísmico pues, no es nada despreciable, es 4 metros de altura y pues, 1,40 m de no mal recuerdo, pesaba como 50 toneladas, ¿no? Para izarlo sí no era nada despreciable. Esta es una foto del postensado que hicieron en el tope sísmico. Aquí se ve la altura. De hecho, la columna más alta en este puente era de 75 metros. Pues otra aplicación de postensado es en otro tipo de puente. Este es un puente, otro puente es empujado. ¿Cuándo optan por esta solución? Cuando no hay posibilidad de pues, montar la trave por abajo, ¿no? O sea, tenemos aquí en México zonas muy montañosas y luego no es posible meter grúa en esta zona, llegar y montar la trave. Lo que se hace es construir un patio de lanzamiento, construir zonas sí, todo lo que implica para empujar el puente. Se construye, así como la cimbra que tenemos sobre el tablero en esta foto, lo hacemos en el patio. Todo lo hacemos en el patio. Una vez que tengamos el tablero, pues le metemos el postensado. Luego también tenemos una nariz de lanzamiento. Pues realmente como su nombre lo dice, es un elemento para lanzar el tablero, ¿no?
Y luego por aquí pueden ver unas ménsulas. Regularmente cuando este puente, esta solución es para 40 metros, ¿no? Aproveché este puente, este era de 64 metros los claros más grandes y los más pequeños 52 metros, que son dos nada más en los extremos y el resto 64. Inicialmente la solución que también estudiamos para este puente era empujado con metal o acero y empujado con cajón de concreto. Entonces, esta era una solución. También hicimos una solución similar para el empujado del viaducto 4 del tren México-Toluca. Y ya de ahí, pues este puente, pues aquí tenemos una nariz de lanzamiento. Si vemos una foto de nariz de lanzamiento, lleva una armadura en el extremo y lleva unos gatos en esta zona, como se va deformando hacia abajo, y pues lo que hacen es gatearlo y lo siguen empujando. Y luego la zona, el gato de empuje, pues se ve de esta es una charola o la placa que sirve para empujar. Y luego por aquí, la placa se va deslizando. Una vez que se desliza, termina de empujar, ya lo van cambiando, ¿no? Y así es como se realiza el empuje de puente. Como pueden ver en la figura anterior, pues este puente, pues funciona de las dos formas, ¿no? Tiene un voladizo máximo, o sea, tiene su tensión en el extremo superior o en el patín superior, y cuando se apoya en el primer apoyo, pues se invierte el diagrama de momento. Si hacemos un envolvente de diferentes diagramas de momento que se genera con ese tablero, vamos a tener un envolvente de momento como lo que se ve en esta figura o gráfica. Y esto nos lleva a que debemos de colocar cables tanto en el patín inferior como en el patín superior, ¿no? Entonces, no es igual la distribución de cables de pretensado que en un puente de doble voladizo. Y finalmente, pues bueno, hay más puentes, solo muestro algunos. Y por aquí muestro otro puente, pues finalmente, pues este es un puente acostillado, es puente Texcapa, aquí en México. Y pues en esta zona, bueno, se llama puente acostillado porque tiene una costilla aquí en esta zona y dentro de este elemento de concreto lleva unos cables de postensado. Y estos cables, pues lo que hace es pues similar a lo que, si han visto puentes atirantados, pues lleva los tirantes similar al diagrama de momentos o momentos en tensión cercanos a los apoyos, ¿no? Pues es algo similar en esta zona, solo que pues es un elemento de concreto combinado con preesfuerzo, ¿no? Pues eso era mi resumen de lo poco que podía compartir en esta conferencia. Pues Dani. Gabriel, gracias. La verdad es que para cada tipología de puente, creo que nos podríamos llevar días completos hablando, que a lo mejor más adelante, cuidado, y te pedimos ahí unas pláticas como ya de diseño de determinada tipología, ¿no? Bueno, esto sí tienes, si estás en la disponibilidad, ¿no? Yo creo que la gente, al público seguramente le va a interesar. Bueno, pues pasamos, Gabriel, al espacio de preguntas y respuestas. Para el público, se habilita el chat y aquí la sección de preguntas y respuestas para que puedan generar sus preguntas o comentarios, ¿no? Tenemos aquí a José Benjumea. Pregunta lo siguiente: para los proyectos en zonas sísmicas moderada o alta, ¿prefieren los vanos simplemente apoyados o aquellos con continuidad de la superestructura o incluso conexiones integrales entre la superestructura y la subestructura? En zonas de alta sismicidad, pues conviene más hacer el tablero continuo y colocar apoyos deslizantes o algo sobre el cabezal.
incluso usar aislamiento sísmico. Eso de aislamiento sísmico, pues también implica que hay que cuidar que la zona de altas aceleraciones estén en los primeros periodos, ¿no? Porque si tiene un periodo largo el suelo, pues también no es conveniente. Entonces, lo más efectivo es aislar si estamos en una zona sísmica y no unir el tablero con la columna o cabeza. Muy bien. Nos pregunta Jorge Parrón, ¿en qué momento, a ver si entiendo la pregunta, ¿en qué momento pasar del pretensado del patín inferior de una viga cajón al postensado? No sé si queda clara la pregunta. Creo que se refiere a cuándo hacer postensado y postensado, ¿no? Más o menos. Yo creo que va de acuerdo a la magnitud de elementos que vamos a utilizar. Porque si vamos a montar 5 traves en un pueblo, pues no sé, pues a 12 horas de donde está una fábrica de pretensado, pues no vamos a fabricar 5 traves para ese puente, ¿no? No es económicamente viable. Lo que sucede es que ahí es donde adaptamos el puente para que sea postensado, que no es más que lo mismo que ya tenemos de cables de pretensado, lo agrupamos y pues lo inductamos, y lo que sucede es que el equipo que se ocupa para postensar pues es transportable y simplemente lo hacen en obra, ¿no? Entonces, de ahí es donde adaptamos a postensado. Por ejemplo, de los proyectos que nos ha tocado participar, regularmente cuando son muchas traves, se usa el pretensado, y cuando son pocas traves y se hace a muchos kilómetros y donde está una fabricadora, pues económicamente, pues mover esas traves, con fabricarla, etcétera, pues implica un costo mayor que hacerlo postensado, dejar los ductos, el tiempo que se queden las traves en obra, y ya de ahí pues hacer el postensado, ¿no? Entonces, ahí es donde pasamos de pretensado a postensado. Muy bien. Nos pregunta Juan Carlos Fernández, ¿cuándo es necesario postensar el cabezal de la pila? Pues cuando tenemos el gálibo, pues todos sabemos que cuando hay una sola columna, tenemos un cabezal, ¿no? Si no le ponemos preesfuerzo, nos va a empezar a... Pues el gálibo vertical que se necesita para que pase el camión, pues es de 5 metros. Entonces, el peralte del cabezal crece tanto que nos obliga a subir la rasante del puente o el viaducto que pasa ahí. Entonces, subir la rasante influye que crece la altura de la columna, crece números, longitudes de empotramiento de pilas, crece todo. Entonces ya dices, no, mejor meto postensado, y en vez de que tenga yo 2 metros de peralte, lo reduzco a 1,20. Y eso pues hace que sea mucho más económico postensar el cabezal, que incluso va a pedir que pongas otra columna, 2 columnas y pasa una autopista abajo, es muy complicado. Entonces ahí es donde hacemos postensada el cabezal. Muy bien, muy bien. Nos pregunta David Hernández Castrejón, ¿qué software se utiliza para este tipo de análisis estructural? Pues, bueno, no, pues el Midas es el efectivo para no es un solo programa. Realmente puedes usar un programa sencillo, incluso puedes programarlo en Excel para revisar una trave, por ejemplo. Pero cuando ya depende del tiempo, depende de otras variables, ya puedes recurrir a un Midas, pero hay que tener cuidado porque luego no calculan bien las pérdidas, luego las ecuaciones que luego tienen viene del eurocódigo o mezclan ASHTO con eurocódigo. Entonces, siempre hay que intentar probar qué es lo que está haciendo el programa para ya decir, no, usa Midas, usa uno que se llama, por ejemplo, Freycinet usa uno que se llama Bridge Construction para hacer sus puentes atirantados, puentes en voladizos sucesivos, ¿no? Y no lo dudo que lo haga BCL, por ejemplo, ¿no? Entonces,
cada uno, incluso hay unos despachos, por ejemplo, un despacho de España, se llama Carlos Fernández Casados. Ellos usan programas que ellos desarrollan, ¿no? No usan un programa comercial porque no funciona para para lo que viene siendo un proyecto de esta tipología. Muy bien. Nos pregunta aquí Paul Andrés, ¿cuánto de luz libre como máximo puede tener un puente de dovelas sucesivas? De luz libre, de dovela sucesiva, hay un récord a nivel mundial que todavía sigue así, me parece que fue en Alemania y otro en Japón, de 220 metros de 220 metros entre ejes de pilas. Obviamente, pues mientras más longitudes de pilas, el peralte empezaba a ser de 13, 14 metros de peralte, ¿no? Y solo de ancho de tablero de 20 metros, o sea, sí llega a ser un peralte muy, muy grande, ¿no? Entonces sí, hasta 220 es lo que he visto, ¿no? He hecho, creo que hasta de 80, pero sí, no más. Muy bien. Aquí nos hace una pregunta capciosa. Tú que has estado en el viaducto Toluca, nos pregunta Roberto Niño, ¿qué tipo de lanzadera de marca italiana es la que se encuentra sin montarse en el predio federal cerca de la presa Ruiz Cortines para los trabajos de la continuidad del puente elevado interurbano México-Toluca? ¿Y cuál es la función de dicha lanzadera? No sé. Ahí. Buena pregunta y creo que en ese proyecto, voy a hablar solo el viaducto 4, ¿no? que es el que estuve más años participando. Eso fue por el 2014, empecé a participar, por el 2015, ya en 2016, 17, se empezó allá a concluir la parte del proyecto ejecutivo, y ya de ahí se siguió, ¿no? Pero la intención cuando estábamos haciendo el proyecto era inaugurar por el 2019, marzo de 2019. Entonces, con eso digo todo, ¿no? Intervino intereses sociales, gente, no dejaban que se hiciera, por ejemplo, algunos sondeos, entonces, pero se te pide para ese tipo de puente que se haga un sondeo en zona donde hay variabilidad donde donde el tipo de suelo no es homogéneo. Entonces, eso implicaba que si no haces mecánica de suelos no puedes construir porque no puedes garantizar que está bien. Con eso, pues se siguió más temas, ¿no? La lanzadora no sé si intervino una empresa italiana, pero la empresa que estaba se llama Strain Iber. Esa empresa es una empresa portuguesa. Entonces, la verdad no sé, la lanzadora tiene que estar arriba trabajando. Si está abajo es porque no está trabajando, no lo sabía decir con claridad. Muy bien. Oye, nos pregunta aquí Cristóbal, ¿cuándo empieza tu próximo curso de puentes? Dice. Pues el curso de puentes lo tenemos, creo que por el 15 de agosto, creo, 15 de agosto. Bueno. Pero no vemos este tipo de puentes, vemos puentes de dos claros, ¿no? Algo donde sí, también de dos claros puentes PIBs, pero sí, 20 horas no es suficiente para ver muchas cosas. Muy bien, muy bien. También nos preguntan aquí en el chat, ¿en qué casos de vigas postensadas se revisa el creeping? Supongo que es el flujo plástico, ¿no? Pues en todo se tiene que revisar el flujo plástico. Es un tema que no hay que descuidar cuando son grandes volúmenes de concreto. Muy bien. Lenin Montes nos consulta, ¿cuál es el tiempo recomendado para tener una trave tensada sin montar para evitar que sufra contraflecha mayor a la del proyecto y deformación horizontal? Pues lo recomendable es un tiempo que yo sepa, no. O sea, pero lo recomendable es, si lo vamos a montar en 2 meses, pues hay que fabricarlo un mes antes.
no es conveniente tenerlo ahí puesto en obra, porque después de que ya se deforma hacia arriba, ya que se vaya hacia abajo ya es muy complicado y puede tener otro problema de pandeo, por ejemplo. Muy bien. Rubén Méndez García nos pregunta, ¿la técnica de preesfuerzo puede ser utilizada para la rehabilitación del tramo elevado de la línea 12? De la fatídica línea 12. Pues sí, regularmente el mantener una estructura es algo complejo. Entonces, yo diría que meter un preesfuerzo en el exterior no es muy sano porque la vida útil de elemento de acero o preesfuerzo expuesto, pues no es tan efectivo como si estuviera dentro del concreto, ¿no? Pero de que sí puede funcionar, claro que sí puede funcionar, pero el tema ahí que está expuesto externamente, ¿no? Y pues alguien puede pensar que ahí puede cortar o algo y no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo diría que sí se puede hacer y sí se hace esfuerzo externo para rehabilitación de puentes, pero una zona donde hay mucha, pues decir, circulación de personas, pues yo creo que por ese tema yo creo que le pensaríamos un poquito, ¿no? Entonces está expuesto totalmente y vida útil y demás, yo creo que yo pensaría en otra solución. Muy bien, muy bien. Elmer Freddy nos pregunta, ¿cuándo se requiere una contraflecha adicional a la del preesfuerzo? ¿Cuándo se requiere? Se calcula para una flecha cero, ¿no? Pues esa es la eficiencia del pretensado, del postensado. O sea, si tú calculas un elemento pretensado, postensado y le das contraflecha, pues no es eficiente tu preesfuerzo, ¿no? Sí, Muy bien. Aquí hay una pregunta que parece ser un tema más constructivo. Paul Andrés nos pregunta, ¿cómo se recomienda llevar para la construcción del tablero, es decir, el acero postensado, el encofrado, el mismo concreto? ¿Cómo se recomienda llevar ese material en puentes de gran altura, perdón, de gran luz, como 220 metros, si se construye sobre un río? Pues se recurre a lanchas, a plataformas marinas, y sobre la plataforma, pues ahí es donde lo llevan. Y encima de algo que no mostré en puentes voladizos sucesivos es que lleva un carro de colado. Carro de colado se le llama porque pues sirve para colar en la zona donde se unen las dovelas, ¿no? Y ese elemento a la vez iza las dovelas y pues desde luego todo lo que involucra para la construcción lo hacen por abajo. Por ejemplo, el viaducto Nichupté se estaba pensando en que se va a tener 3 frentes de trabajo y efectivamente en zonas donde no es manglar sí era posible poner plataformas, llegar por abajo y de ahí montar. Sí, así sería. Perdón. Nos pregunta Agustín Ferrat. ¿Qué pasa si tenemos una trave pretensada por más de 3 años o incluso 5 años almacenada? Nos pregunta, ¿puede sufrir alguna variante en el preesfuerzo? Y en caso de que se use, ¿cuáles son las recomendaciones para utilizarla, no? Pues revisarla primero, ¿no? Si hacer una inspección, si tiene una deformación superior, hacia arriba superior, y luego hacer en vacío, pues va a tener su deformación hacia arriba. Y luego, cuando ya esté en servicio, pues revisar si con la carga va a empezar a bajar a lo largo del tiempo. No va a bajar inmediatamente, pero hacer esa revisión, ¿no? ¿Cómo quedaría la deformación después de estar en servicio? Hacer esa revisión de que si sirve la trave, pues hay que hacer esa inspección. No sea que al montarla, por tener una deformación hacia arriba, se vaya a ir
vaya a tener un volteo, ¿no? O pandeo, que sí ha pasado, ¿no? Que seguramente han visto que montan traves y se cae. ¿Por qué? Pues porque tiene no tiene suficiente equilibrio para estar estable por peso propio, ¿no? Muy bien. Nos pregunta Jorge Barrón, Gabriel, en su opinión, ¿es necesario realizar el modelo global de la estructura para obtener desplazamientos, elementos mecánicos y modos de vibrar para el diseño de columnas y cimentación de puentes, o solo basta con una bajada de cargas y un análisis estático para una columna tipo B? Pues no, porque al menos que tengas una columna y luego en los extremos tengas rodillos, ¿no? O tengas bandejas o algo que no recoge fuerzas cortantes. Entonces sí es recomendable para repartir fuerzas. Las rigideces si de una columna de 6 metros de altura contra un estribo, pues no es igual. Entonces el reparto de cortante pues no va a ser igual. Si haces análisis unimodal, como entiendo que dice, no es funcional para ese caso. Pero para ciertos modos, por ejemplo, fuera del eje, o sea, si hablamos que, digo, transversalmente del puente, si tiene una sola columna, toda la masa se concentra en el extremo superior, posiblemente para traslación o sentido transversal, sea de manera aproximada aceptable esa fuerza cortante, pero en sentido longitudinal lo dudo, y más si tienes viaje o tiene curva. Sí, habría que hacer un modelo 3D. Sí habría que modelarlo, pues una buena porción, si no es que todo la estructura. Es correcto. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Mostró un tope sísmico en donde comentó que pesaba cerca de 4 toneladas. La primera pregunta toneladas. es 50 toneladas, perdón. Sí. La primera pregunta es, ¿ese tope se prefabricó? Y la segunda pregunta es, si va adosado al cabezal únicamente con el post-tensado o lleva otro tipo de unión entre el tope y el cabezal. Solo es con post-tensado, o sea, no, la superficie de contacto se deja rugosa, solo es sujetado por el preesfuerzo. La fuerza de preesfuerzo es calculada precisamente con el sismo transversal, ¿no? Y ya con eso se calculó el preesfuerzo. Seguro, ese preesfuerzo que mostré en la foto, si ven el plano contra lo de la foto, adaptaron lo que se tenía de barras de preesfuerzo con cables de preesfuerzo, grupos de cables de preesfuerzo, que son dos temas diferentes, pero se puede llegar a la misma fuerza. Aquí tenemos un par de preguntas más para cerrar ya la sesión. Abigail Canseco nos hace una pregunta un poco truculenta, pero bueno, ahí te va. Dice, ¿cuál es el mejor elemento? ¿Pretensado o postensado y por qué? Ok. Pues los dos son buenos. El pretensado es bueno para, ustedes lo han visto en Vigueta y Bovedilla, ¿no? La velocidad de construcción supera por mucho en muchos temas. Y postensado no puedes, pretensado no lo puedes hacer en un puente en voladizo sensivo, en un puente empujado no puedes usar el pretensado, ¿no? Y creo que ambos son buenos. O sea, para claros grandes y cargas grandes es mejor postensado y un poquito más pequeño, pues sí funciona perfectamente pretensado. Y también se hace combinada también, ¿no? Entonces, pues creo que el preesfuerzo es muy bueno los dos son buenos. Cada uno en su nicho, ¿no? Sí, exacto. De acuerdo. Rubén Méndez García nos pregunta, ¿qué características tecnológicas del concreto son deseables para los proyectos de puente? Por ejemplo, reforzado con fibras, alta resistencia, módulo de elasticidad, flujo plástico, etcétera. A ver, no entiendo. A ver otra vez, Sani. ¿Qué características tecnológicas del concreto son deseables
para el concreto de los proyectos de puentes. Por ejemplo, el uso de fibras, la resistencia, el módulo elástico, por mencionar algunos. O sea, ¿qué es lo que más se recomienda en este tipo de proyectos? La resistencia y el control de calidad. Yo creo que esos dos, porque podemos decir numéricamente módulo axial tal, pero si no hay un buen control de calidad en construcción, pues no sirve de mucho lo detallado que hagamos en un cálculo. Muy bien. Muy bien. Uf, tenemos aquí un par de preguntas más. Neptalí Relay nos pregunta qué porcentaje de carga amortigua la junta de neopreno en las fuerzas sísmicas a los cabezales y columnas en un puente y qué porcentaje de carga viva se toma. Amortigua se refiere a sismo. Sí. No, creo que tanto así no. Lateralmente lo que sucede al tener neopreno es que la rigidez de la columna pues cambia, ¿no? Hay una rigidez efectiva que viene siendo lo que conocemos de dinámica estructural, es que pues la rigidez que aporta el neopreno sí cambia el periodo de la estructura, ¿no? Si hablamos en términos de amortiguamiento, pues hay neoprenos de 5% de amortiguamiento, de 10, de 15% de neopreno, ¿no? Neoprenos especiales que tienen ya en el mercado. Entonces, pues si queremos amortiguar, pues podemos recurrir a esos tipos de neopreno. Muy bien, pues cerramos. Muchísimas gracias, Gabriel. Creo que ha estado bastante interesante la ronda de preguntas y respuestas. Agradecemos al público, a los asistentes de estas conferencias que la NIVIP sirve mes con mes. Les comento que el mes de agosto vamos a interrumpir las conferencias precisamente por el evento del mes prefabricado y las retomamos en el mes de septiembre con una plática bastante interesante también. No me queda más que despedirlos, invitarlos nuevamente al mes del prefabricado para que nos acompañen ahí, estén muy pendientes, tenemos pues toda una gran cantidad de pláticas, creo que deben de ser 35 pláticas en todo el mes. Les comparto aquí en el chat, la liga y la página del mes del prefabricado. Gabriel, no sé si nos compartes tú también contacto por si alguien te quiere contactar, ¿no? Y te quisiera preguntar algo, creo que ¿me permites tú? ¿Puedo compartir tu correo, te parece? Sí, por favor, Dani. Sí, adelante. Vale, entonces lo vamos a compartir, denme un segundo. Vamos a compartir el correo aquí en el chat del ingeniero Gabriel, por aquellos que sea contactarlo, ¿no? Muy bien, Gabriel, unas últimas impresiones y comentarios del día de hoy. Gabriel, no sé si me escuchaste. Sí, te escuché. A ver. Adelante, unas últimas comentarios, impresiones antes de irnos. La sesión. Pues no tengo mucho que decir, Dani. Pues agradezco las preguntas muy buenas y creo que todo parece que saben de pretensado y pues no me queda más que agradecerte, Dani, por la invitación y por ahí si quieren que dé otra conferencia de algún puente especial, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Y ya viste que para cada puente hay un mundo de información que podemos compartir de atrás, ¿no? Pues por ahí vi que alguien preguntaba de cursos, pues ahí les compartió Dani mis datos y creo que pues sería todo, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención y por su tiempo. Gracias, Dani. Al contrario, muchas gracias a ti, Gabriel, gracias a los asistentes.
está la liga del mes del prefabricado, está el contacto del ingeniero Gabriel, y bueno, vamos a continuar el resto del año, como comentaba, solo interrumpiendo estas pláticas el mes de agosto, invitándolos nuevamente al mes del prefabricado y las retomamos en septiembre.